Hoy lo que vamos a tener es un tema dividido en dos partes. La parte primera va a ser algo que habéis oído a través de conferencias y la segunda también. Por eso vais a ver que hay un título un poco que parece un libro entero. Los misterios de Babilonia, los judíos en el tiempo del fin, 3 días y 3 noches y el 2031. Lo podía haber hecho más largo, pero es que no cabía. Hoy, a pesar de todo, nos va a servir para algo muy importante. Vamos a tocar partes de materia que aún no hemos mostrado y que surge de unos escritos de Ellen White y de unos textos bíblicos que nos van a mostrar algo que nos va a dar pie precisamente a la parte primera del título, los misterios de Babilonia, con lo cual intentaremos empezar a hurgar de lleno de dónde surgen ciertos conceptos que nos van a remitir todos a Babilonia. Pero ya veis, hay más título aquí. De todo ello vamos a tratar y, bueno, las imágenes de portada creo que son muy significativas. Todos veis una virgen con un niño y algo sobre su cabeza. Son unas torres. Mucha gente no sabe por qué cuando aparece una virgen con el niño sobre su cabeza hay unas torres. Y esto aparece en varios lugares. En Girona mismo, a la subida de la catedral, en una calle de al lado, hay una imagen así también. Dices, ¿por qué se repite esta imagen en distintos lugares? ¿De dónde surge? Pues todo esto lo veremos en su momento. Pero vais a ver, eso sí, lo anticipo, que todo nos va a llevar a Babilonia. A pesar de todo, en los otros temas que vais a ver, desde luego, nada tendrá desperdicio. El Rey del Cielo. ¿Quién es el Rey del Cielo? Todos tenemos claros que el Rey del Cielo es Dios, ¿no? Mirad, y luego iremos viendo por qué mostramos todo esto. Deuteronomio capítulo 10, versículos del 10 al 20. Y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches. Y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirte. Y me dijo Jehová, levántate, anda. ¿Os suena de algo esto? Levántate, anda. ¿No lo dijo Jesús también en un cierto momento para resucitar a Lázaro? Bueno, pues es curioso. Jehová, que ya sabemos que es el mismo Jesús en su momento antes de encarnarse, también pronuncia lo mismo. Levántate, anda. Para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Todos sabemos que esto es un resumen de los mandamientos, ¿verdad? ¿Y Jesús no pronunció estas palabras también cuando apareció en su ministerio en la tierra? Sí, lo mismo. Sirvas a Jehová tu Dios con todo corazón y con toda tu alma. Hay personas que cuando leen en el Nuevo Testamento las palabras de Jesús, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, por ejemplo a ti mismo y tal, hoy creen que Jesús se ha inventado 2 nuevos mandamientos. Pues no, Jesús está citando las palabras que él mismo había pronunciado siglos y siglos atrás. Fijaos ahora que nos dice, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. ¿Hay algún mandamiento que nos recuerda esto? El cuarto, el del sábado, nos está diciendo esto en definitiva. Pero nos deja claro que de Jehová tu Dios son los cielos, por tanto, es el Rey de los cielos. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos a vosotros, de entre todos los pueblos como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. ¿Os suena de algún otro lugar que aparezca algo parecido a Dios
de dioses y Señor de señores? Nos está remitiendo a algo que aparecerá en Apocalipsis, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás, y por su nombre jurarás. Es un texto del que podríamos comentar muchísimas cosas, pero iréis viendo, porque os muestro todo este contexto. Habéis visto relación con Jesús, relación con el cuarto mandamiento, Dios del cielo. Mateo 4, 8 al 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Una vez más nos está mostrando aquí la línea problemática entre Dios y el diablo. ¿Quién es Dios? El que sabemos que es Dios. Pero ¿y el diablo qué pretende ser para que venga alguien a humillarse delante suyo? ¿Pretende ser Dios? ¿El Rey del cielo? ¿Quién es? Sigue siendo nuestro Dios, no el diablo. Pero aún veremos más cosas. Esto está extraído de la Biblia del Oso, 1569. Es una Biblia que es difícil de encontrar, pero con muy buena traducción. Versión de Casiloro de Reina. Éxodo 20, versículo 11 nos dice: porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día del sábado y lo santificó. Fijaos que en nuestras Reina Valera, que son las traducciones que se han hecho posteriormente a esta misma versión, el texto es un poco distinto. Nos dice la palabra sábado tal cual, no aparece. Aparece el día de reposo y tienes que buscar el asterisco que dice aquí equivale a sábado, pero aquí no, aquí se muestra directamente tal cual es. Señor, ¿de dónde? De los cielos y la tierra. Por tanto, el Rey de los cielos es también el Rey de la tierra. Y todo esto en el mandamiento que tiene que ver con el sábado, y nos hace una referencia porque en 6 días hizo Jehová. Ya iremos viendo por qué estoy mostrando estos textos, ir reteniendo los conceptos. En la misma Biblia del Oso aparece Mateo 12:8 diciendo: porque Señor aún del sábado es el Hijo del Hombre. El Señor del sábado sigue siendo Jesús. Cuando vemos todos estos textos, vamos a ver cómo el Señor del cielo es el Señor del sábado. El Rey del cielo tiene algo como insignia, el sábado. Vamos a ver después, en comparativa, que Satanás, como siempre, hace plagios. No inventa nada, hace plagios. Daniel 4:37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Aquí el texto ya es claro. Hasta Nabucodonosor, rey de Babilonia, después de pasar por lo que pasó, de volverse como una bestia, ¿qué hace? Alaba a Dios, a tal punto que le dice: glorifico al Rey del cielo. Cuando leemos esto en la Biblia, decimos, bueno, vale, acepta que Dios es el soberano, porque por su orgullo él no lo veía tan claro, ¿eh? Pero cuando está citando el Rey del cielo, está citando algo que iba en contraposición a algo que ya estaba en Babilonia, que nada tenía que ver con este concepto de Jehová, Yahvé, como el Rey del cielo. Ya veremos qué contraposiciones todo esto. Ahora nos vamos a Apocalipsis 19, del 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea.
Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Os dais cuenta cómo la Biblia tiene textos que evidentemente debemos comparar de un lado al otro porque nos está haciendo un conjunto sobre lo mismo? Nos está haciendo referencias en distintas partes de un mismo tema, donde nos va dando datos adicionales que debemos ir complementando. Por tanto, ¿quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores? El Rey del cielo. ¿Y ese quién es? Dios. Y como Dios, con todo lo que engloba. El Rey del cielo es el Creador y Señor del sábado, y en calidad de Rey volverá. No vendrá en calidad de niño otra vez en Belén, ni nada parecido de esto. Ya habéis visto cómo lo describe Apocalipsis, ¿eh? Viene a poner las cosas en su sitio. Ir recordando lo que ahora veis. Creador y Señor del sábado es el Rey del cielo, y en calidad de Rey volverá. Cita de Ellen White. Primeros escritos. No es una cita, vamos a leer 2 capítulos y algo, o sea que tendremos lectura. Página 208 en el libro tradicional de Primeros Escritos, formato granate, que habéis visto. Me fue mostrada la obra de Satanás, al enceguecer primero los ojos de los judíos para que no recibiesen a Jesús como su Salvador, y luego al inducirlos a desear quitarle la vida por la envidia que sentían a causa de sus obras poderosas. Le tenían envidia a Jesús. ¿Y qué quisieron hacer? Ya lo sabemos, ¿no? Satanás entró en uno de los discípulos de Cristo y lo indujo a entregarlo en las manos de sus enemigos para que crucificasen al Señor de la vida y de la gloria. Después que Jesús resucitó de entre los muertos, los judíos añadieron un pecado al procurar ocultar el hecho de su resurrección, sobornando a la guardia romana para que atestiguase una mentira. Pero la resurrección de Jesús quedó doblemente asegurada por la resurrección de una multitud de testigos en la misma ocasión. Recordemos, Jesús no resucita solo, ¿eh? Hay más personas que lo hacen. Después de su resurrección, Jesús apareció a sus discípulos y a más de 500 personas de una vez. Mientras que los resucitados con él aparecieron a muchos declarando que Jesús había resucitado. Por un momento, imaginaos esta situación. ¿Qué iba a decir el pueblo? Han visto que cuando muere Jesús en la cruz pasan situaciones extrañísimas. Lo vimos en 3 días y 3 noches. Y la mayor parte de judíos, todos, quedan atónitos ante lo que acontece. Pero Satanás no se va a quedar quieto. Pero Dios, que por eso es el Rey de los cielos, decide que junto a Jesús resuciten otras personas y se aparezcan a muchos. ¿Creéis que el testimonio de esos resucitados, allí donde se iban a manifestar, podía ser rápidamente aniquilado de la memoria de las personas? Claro, los judíos estaban intentando que se olvidaran de la resurrección, que era falso, que era un montaje, que los discípulos habían cogido el cuerpo de Cristo y se lo habían llevado. Pero ¿quién podía negar si se te aparecía un muerto y daba el testimonio tan claramente poderoso? ¿Ahora os imagináis un plagio satánico de esto que va a suceder en un futuro? No muy lejano. Va a haber apariciones de muertos, de un modo claro diciendo que vienen del más allá y van a decir, sobre todo a los guardadores del sábado: hey, que soy yo, que soy tu padre o soy quien sea, y vengo para decirte que estás equivocado, que se cambió el mandamiento. Ahora el mandamiento es el domingo, el día de reposo, no el sábado.
El plagio satánico viene a consecuencia de esto. Y esto es lo que viene próximamente sobre el pueblo de Dios. No es fácil, una situación así. Que se te aparezca el muerto, que te hable como el muerto cuando estaba vivo, que te diga las conversaciones que habíais tenido, absolutamente todo, con el mismo tono de voz. ¿Tú qué piensas en primera instancia? Que es el que conocías, que ha vuelto. Por eso Satanás quiere tumbar hasta los elegidos, y ese va a ser su medio. Pero viendo esta situación, sigamos, porque de lo que nos damos cuenta es cómo el pueblo judío no mayoritariamente aceptó a Cristo, ni su resurrección. Quisieron poner trabas. ¿Y quiénes eran los primeros que querían poner trabas a eso sí o sí? Los fariseos y demás, que estaban dirigiendo al pueblo religiosamente. Satanás había inducido a los judíos a rebelarse contra Dios, negándose a recibir a su Hijo y manchando sus manos con su preciosísima sangre. A pesar de la categórica evidencia de que Jesús era el Hijo de Dios, el Redentor del mundo, le habían dado muerte y no quisieron recibir evidencia alguna en su favor. Cuesta entender, Una cosa tan clara que no se quiera. Mirad, hay diferencia entre la actitud de antes y la actitud de ahora de las personas, de los propios creyentes ante una verdad, como es la del pronto regreso de Cristo. Y recordemos que eran declarados pueblo de dura cerviz. ¿Cómo vamos a ser declarados nosotros si dejamos los mensajes de Dios del tiempo del fin tan claros? Su única esperanza y consuelo, como en el caso de Satanás después de su caída, estribaba en procurar prevalecer contra el Hijo de Dios. Por lo tanto, persistieron en su rebelión, persiguiendo a los discípulos de Cristo y dándoles muerte. Nada ofendía tanto a sus oídos como el nombre de Jesús a quien habían crucificado, y estaban resueltos a no escuchar evidencia alguna en su favor. Taparse los oídos como si nada pasara. Como cuando el Espíritu Santo declaró por medio de Esteban la poderosa evidencia de que Jesús era el Hijo de Dios, se tapaban los oídos para no quedar convencidos. Cuesta entender, Ven a Esteban que refleja una luz como de un ángel. Ven todo lo que está diciendo y están comprobando que es verdad. ¿Y cómo reaccionaban? Cuesta entender, pero es una reacción estúpidamente humana, que significa pues que Satanás ha puesto el carácter suyo en el hombre, porque esa misma reacción es la de Satanás. Saber la verdad y querer seguirla, pues no, todo lo contrario. Satanás sujetaba fuertemente en sus garras a los homicidas de Jesús. Por obras perversas se habían entregado a él como súbditos voluntarios, y por medio de ellos obraba él para perturbar y molestar a los creyentes en Cristo. ¿Los utilizaba para ir contra quién? Para el pueblo de Dios, contra el auténtico pueblo de Dios, los que querían seguir a Jesús. Obró por medio de los judíos para incitar a los gentiles contra Jesús y contra los que le seguían. Fijaos, no solo se quedaban ellos haciendo su oposición, sino que alentaban al resto de gente que no eran judíos para que se posicionaran en contra. Curioso, qué actitud tan extraña. ¿Y cómo podían hacer eso con los gentiles? ¿Por qué creéis que podían tener ese poder de manipular a los gentiles para llevarlos contra el cristianismo? Porque tenían algo que los romanos también tenían. Y no era solo una gran astucia, que la tenían, sino también un poder económico, capaces de mover a los demás. Y una inteligencia suficientemente grande como para enredar a los otros en los conceptos que ellos querían que creyeran. Eso es lo que hacían los judíos. Y lo hicieron muy bien. ¿Quién crucificó a Cristo? ¿Los judíos? Literalmente no fueron ellos, Utilizaron a los gentiles para que hiciesen esa labor. Y ellos por detrás trabajando. Es un concepto que debemos tener claro, porque la historia va pasando, pasan siglos y siglos, llegamos al final. ¿Y qué se está levantando también entre el profeso pueblo de Dios? El judaizar.
el judaizar. Sí, sí. Y están poniendo conceptos para que la gente crea lo que no es correcto. Y están moviendo a los demás. Alguien está luchando contra el cristianismo auténtico una vez más. Bueno, sigamos avanzando en la lectura. Pero Dios envió a sus ángeles para fortalecer a los discípulos en su obra, a fin de que pudiesen atestiguar las cosas que habían visto y oído, y al fin sellar con firmeza su testimonio por su sangre. Fijaos también en sellar. Estuvimos hablando en el último tema de la paz de Dios, en la parte 48, si no recuerdo mal, sobre ese sello puesto en el pueblo de Dios. Y fijaos que sí, por una parte es el Espíritu Santo, evidentemente. Y será también el sábado, guardar el sábado, por supuesto, como tener el carácter de Cristo. Y esa función, ¿quién la hace en el ser humano? El Espíritu Santo. Pero todo eso, ¿en qué se basa? ¿La sangre de quién? De Cristo. Aceptarlo como tu Salvador. Fijaos como un sello, en verdad, no es una cosa tan simple, hay una serie de conceptos que están apoyándolo, reafirmándolo. Satanás se regocijaba de que los judíos estaban bien sujetos en su trampa. Seguían practicando sus inútiles formalidades, sacrificios y ritos. Cuando Jesús, pendiente de la cruz, exclamó: consumado es, el velo del templo se partió en dos de arriba abajo, para indicar que Dios ya no atendería a los sacerdotes en el templo, ni aceptaría sus sacrificios y ritos, y también para demostrar que el muro de separación entre los judíos y los gentiles se había derribado. ¿Y ellos pararon? ¿O aún quisieron seguir en sacrificios y haciendo rituales y ritos y todas las ceremonias? Siguieron. Y lo siguen haciendo ahora. ¿Por qué? Porque rechazaron a Cristo. Si hubiesen aceptado a Jesús muriendo por ellos como el Cordero de antaño, ya todo eso se hubiese acabado. Y se rasgó el velo del templo. Y cuando iban a hacer el sacrificio al sumo sacerdote, ¿qué pasó? El animal salió corriendo con el terremoto que hubo. Y aún y así quisieron seguir con lo mismo. Bueno, pues aún sigue la cuestión. Mirad ahora lo que nos va diciendo. Jesús se había ofrecido como sacrificio en favor de ambos grupos, y si se habían de salvar, ambos debían creer en Él como la única ofrenda por el pecado, el Salvador del mundo. Cuando el soldado atravesó con la lanza el costado de Jesús, mientras pendía de la cruz, salieron dos raudales distintos, uno de sangre y el otro de agua. De todo esto estuvimos tratando, Ángel? La sangre era para lavar los pecados de aquellos que creyesen en su nombre. Y el agua había de representar aquella agua viva que se obtiene de Jesús para dar vida al creyente. Es una explicación fenomenal de un hecho que sucedió en verdad saliendo del cuerpo de Cristo y que tenía esta aplicación. Mirad ahora que nos dice, cuando vamos empalmando, enlazando en la lectura, entramos en el capítulo La Gran Apostasía. Fui transportada al tiempo, cuando los idólatras paganos perseguían cruelmente y mataban a los cristianos. Está hablando de los paganos aquí, no de los judíos. Pero si os he puesto la lectura anterior es para que vayáis cogiendo conceptos. Nos habla de los judíos utilizando a los gentiles, luego ahora nos habla de los paganos y veremos hasta dónde nos lleva todo esto. Mataban a los cristianos. La sangre corría a torrentes. Los nobles, los sabios y el pueblo común eran muertos por igual sin misericordia. Familias poseedoras de fortuna eran reducidas a la pobreza porque no querían renunciar a su religión. No obstante, la persecución y los sufrimientos que estos cristianos soportaban no querían arriar el estandarte. Conservaban pura su religión. Mirad, gran oposición, asesinatos, ¿y qué hacían? ¿Dejaban la fe? Todo lo contrario, estaban firmes. Vi que Satanás triunfaba y se regocijaba de que ellos sufriesen. Pero Dios miraba a sus fieles mártires con gran aprobación.
Los cristianos que vivieron en aquel tiempo espantoso fueron muy amados por Él, porque estaban dispuestos a sufrir por causa de Él. Todo padecimiento soportado por ellos aumentaba su recompensa en el cielo. Recordemos que los mártires van a ser realmente unas personas especiales cuando todo termine. Llevarán en sus vestiduras ¿el qué? Un cinto rojo. ¿Rojo por qué? Porque derramaron su sangre para seguir a Jesús, como la derramó Jesús para salvarnos. Son un grupo realmente especial. Aunque Satanás se regocijaba por los sufrimientos de los santos, no estaba satisfecho con esto. Quería dominar tanto la mente como el cuerpo. El cuerpo lo estaba dominando porque los estaba destruyendo, pero ¿y la mente? No podía. Los padecimientos que soportaban no hacían sino acercarlos más al Señor, induciéndoles a amarse unos a otros y a tener tanto más temor de ofenderle. Fijaos, momentos difíciles, y entre ellos ¿qué? Entre los cristianos auténticos se daban de bofetadas, se insultaban, se rechazaban. Todo lo contrario, se unían más que nunca entre ellos y al Señor. Satanás deseaba inducirlos a desagradar a Dios. Entonces perderían su fuerza, valor y firmeza. Y aquí ya dices, ¡ay! ¿Y qué debería idear el diablo? ¿Qué iba a hacer para que esto se pudiese quebrantar? Esta unión. Y mira qué nos dice ahora. Aunque se daba la muerte a millares, otros se levantaban para reemplazarlos. Con lo cual tenía un problema Satanás. No podía terminar con ellos. Satanás vio que estaba perdiendo sus súbditos, porque aunque sufrían persecución y muerte, quedaban asegurados para Jesucristo para ser súbditos de su reino. Por tanto sabía, vale, los estoy matando, pero van a ser salvos. He de hacer algo para evitar eso. Y con asesinarlos no basta. Por lo tanto, Satanás trazó sus planes para luchar con más éxito contra el gobierno de Dios y derribar la iglesia. Indujo a los idólatras paganos a abrazar una parte de la fe cristiana. Dile tonto a Satanás, ¿eh? Sí, sí. Mira, la verdad es esta. Pues los paganos vamos a hacer que cojan solo una parte de esta verdad. ¿Y con esto iba a conseguir su objetivo? Mirad. Profesaron creer en la crucifixión y resurrección de Cristo. Y se propusieron unirse con los discípulos de Jesús sin que cambiara su corazón. ¿Puede ser eso? Pues no puede ser, pero se hace. Y lo hizo. Y esa gente hizo eso. Los paganos aceptaron una parte de la religión cristiana, pero su corazón no estaba convertido. Oh, cuán terrible fue el peligro de la iglesia. Fue un tiempo de angustia mental. ¿Para quién era el tiempo de angustia mental? Por los auténticos cristianos. Algunos pensaron que si descendían y se unían con aquellos idólatras que habían abrazado una parte de la fe cristiana, esta actitud sería el medio de obtener la conversión completa de ellos. Qué raciocinio, ¿eh? Mira, ¿sabes qué? Vale, aceptamos lo que ellos dicen y una vez ya estén con nosotros, luego ya terminaremos de convertirnos. Pues bueno, gravísimo error. Satanás estaba tratando de corromper las doctrinas de la Biblia. ¿Qué era más fácil? Que los paganos que cogían esa poca verdad, que en verdad no la sentían aquí, siguieran con el resto de la verdad y la abrazaran, o que los que estaban en la verdad pensando, bueno, nos los vamos a ganar después, triunfaran. Mirad cómo a veces nos queremos autoengañar, nos creemos tan listos que lo que hacemos es pifiarla totalmente. Y Satanás, que no es tonto, sabe cómo trabajar en nosotros. Vi que por último el estandarte fue arriado y que los paganos se unían con los cristianos. Aunque esos adoradores de los ídolos profesaban haberse convertido, trajeron consigo su idolatría a la iglesia y solo cambiaron los objetos de su culto en imágenes de los santos y aún de Cristo y de su Madre María.
Recordad la imagen que os he dicho de un principio. Una virgen con una criatura en brazos y una torre sobre su cabeza. ¿De dónde salió esto? Claro, si vemos una señora con un niño en brazos y es muy venerada, que dicen, por no decir adorada, ¿con quién lo relacionamos? Como cristianos, la Virgen María. Como cristianos, el concepto que tiene el mundo es la Virgen María con el niño Jesús. Pero además imágenes de santos. Resulta que cogen las imágenes que ellos ya tenían como idólatras, porque adoraban ídolos, dioses paganos, y los convierten, mira por dónde, con un toque de varita mágica, en un cambio de personalidad y pasan a ser personajes del mundo cristiano. Todo esto nos va a llevar a los misterios de Babilonia. Porque el culto a la Virgen María, el culto a los santos, en verdad no tiene origen en el cristianismo, sino que tiene una infiltración pagana en el cristianismo. Sencillamente se disfrazó a los personajes en cuestión poniéndoles un nombre cristiano. Porque mira por dónde parecía que encajaban a la perfección con el relato cristiano. ¿Creéis que Satanás era tonto y no lo había hecho ya bien antes, sabiendo precisamente las profecías de cómo iría todo? Por eso pudo preparar los personajes paganos, que ya veremos a su vez de dónde surge eso, todo en su momento. Pero ya nos damos cuenta que hubo una treta satánica para que esos conceptos idólatras penetraran en la iglesia. Y fijaos que antes hemos hablado de los judíos, utilizando a los gentiles. Y ahora hablamos ya de paganos en general. Pero todos los judíos que estaban en la época de Jesús, Sanedrín incluido y demás, eran adoradores del auténtico Jehová, del auténtico Dios. Había habido algunas muestras que entre ellos precisamente no adoraran lo mismo que creemos. Pues ya veremos cómo dentro del mundo judío había unas personas que habían provenido de un lugar de cautividad llamado Babilonia y que anteriormente habían venido de otro lugar de cautividad que era Egipto. Egipto, paganismo. Babilonia, ¿qué hay? Que había paganismo. Llega a los tiempos de Jesús y resulta que había una serie de judíos que ya tenían un cierto poder, que estaban utilizando una serie de creencias camufladas, como judaísmo también, y que creían y mostraban a la gente que todo era muy bueno, pero ellos en verdad estaban adorando otras cosas. ¿Hay algún texto bíblico en el Antiguo Testamento que también nos muestre esto? Que esto fue una realidad entre los propios judíos que adoraban cosas que no tocaban entre el pueblo de Dios. ¿De dónde surgen las sociedades secretas? ¿De dónde surge la masonería? ¿De dónde surge el gnosticismo? Si hacemos un poco de historia, veremos que tiene que ver también con el mundo judío. Con el mundo judío que no seguía a Jesús. Pero que además hubo una unión de conceptos paganos, tanto de paganos, con los judíos que no seguían la verdad bíblica. Todo eso lo iremos viendo en su momento. Pero ahora de lo que nos damos cuenta es que habría imágenes de santos que en verdad no eran los personajes que ellos decían. Todos sabéis que, por ejemplo, si estáis en el Vaticano, hay una estatua que es adorada como si fuera, dicen, San Pedro. Y resulta que en verdad esa estatua no era de San Pedro, sino que era de un dios pagano. Sí. Y así tantas cosas más. ¿Y María? ¿Quién era María? ¿Esa estatua de la madre con el niño era María en verdad y el niño Jesús? ¿O era otra cuestión que venía del paganismo más remoto? Pues ya lo iremos viendo. Realmente venía del paganismo más remoto. Sigamos con esto ahora. Algunos se negaron a unirse con ellos. Perdón, a medida que los seguidores de Cristo se unían gradualmente con aquellos idólatras,
la religión cristiana se fue corrompiendo y la Iglesia perdió su pureza y su poder. Por tanto, ¿qué pasó con la Iglesia auténtica? Para abajo. Algunos se negaron a unirse con ellos. Los tales conservaron su pureza y solo adoraban a Dios. ¿Dice muchos? Algunos. No quisieron postrarse ante imagen de cosa alguna que hubiese en los cielos o abajo en la tierra. ¿Por qué? Porque conocían los mandamientos de Dios y sabían que eso no podía hacerse. ¿Y qué pasó con estos pocos? Fueron bien considerados, mucho. ¿Sí? Satanás se regocijaba por la caída de tantos y entonces incitó a la iglesia caída a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión a que accediesen a sus ceremonias y al culto de las imágenes o recibiesen la muerte. Vaya, pues buena propuesta la que tenían estos señores, ¿no? O hacéis lo mismo que nosotros o os matamos. Lo mismo. Y eran cristianos. Ahora no eran judíos o paganos estrictamente. Eran cristianos teóricamente. Teóricamente, ahí está la cuestión. Y habían conseguido hacer caer a la mayor parte de la cristiandad. Y los pocos fieles, ya veis cómo terminaban. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera Iglesia de Cristo y millones fueron muertos sin misericordia. ¿Os dais cuenta la historia de la verdad, cómo funciona? El que la abraza auténticamente, ¿cómo suele terminar? Físicamente fatal, ¿eh? Si lo miramos desde una perspectiva humana, termina, bueno, ya lo veis. Para Dios, otra consideración totalmente distinta. Los tiene considerados como lo mejor. ¿Lo habéis fijado que dice que incitaban a qué? Con esa religión, al culto a las imágenes. La idolatría. Esto me fue presentado de la siguiente manera. Y atención a lo que veremos ahora, porque nos va a servir para desvelar algo sumamente interesante. Esto me fue presentado de la siguiente manera, escribe Ellen White. Una gran compañía de idólatras paganos llevaba una bandera negra. ¿Quién lleva ahora una bandera negra? ¿Os suena? Los famosos ISIS y demás, ¿no? Van con una bandera negra. No estoy diciendo que sea exactamente lo mismo, pero curioso que hayan cogido también una bandera negra, con la simbología que eso tiene, sobre la cual se veían figuras del sol, la luna y las estrellas. ¿Habéis visto alguna bandera así alguna vez? ¿Habéis visto alguna bandera por algún sitio que aparezca, mira, es una bandera negra y tiene sol, luna y estrellas? Sí, se está utilizando para colar cosas así, en dibujos, en historias, pero cuidado, porque ha habido personas, y lo podéis buscar incluso por internet, que se han hecho una bandera parecida. Sí. Hay un alcalde en un cierto lugar en Estados Unidos que se ha hecho una bandera así. Y no es el único, Pero diremos ahora, ¿y por qué sol, luna y estrellas en fondo negro? El fondo negro ya nos lleva, ¿verdad? Da la sensación ya de un mal rollo, ¿no? En una bandera, un fondo negro. Si ya vemos el rojo, ya enseguida pensamos en sangre, ¿verdad? El negro, pues achunga, Bueno, pues atención a esto, recordarlo, figuras del sol, la luna y las estrellas. Y estamos hablando de qué en el contexto de idolatría. Esta compañía parecía feroz y airada. Se me mostró luego otra compañía que llevaba una bandera de un blanco puro, sobre la cual estaba escrito pureza y santidad a Jehová. Un contraste absoluto, ¿no? Sus rostros se distinguían por su firmeza y una resignación celestial. Vi a los paganos idólatras acercárseles y hubo una gran matanza. Los cristianos desaparecieron delante de ellos. Y sin embargo,
la compañía cristiana estrechó sus filas y sostuvo con más firmeza la bandera. Al caer muchos, otros se reunían en derredor de la bandera y ocupaban sus lugares. Es un acto muy heroico, ¿eh? Los otros los están masacrando, los están eliminando, y aún hay otros que se levantan y toman ese lugar de los caídos. Vi a la compañía de idólatras consultarse. Ay. Al no lograr que los cristianos cediesen, convinieron en otro plan. Los vi arriar su bandera y acercarse luego a aquella firme compañía de cristianos y hacerles propuestas. Negociar, ¿no? Te voy a proponer algo. Ay. Al principio, estas fueron rechazadas de plano. Luego vi a la compañía cristiana consultarse. Ay. Algunos dijeron que arriarían la bandera, aceptarían las propuestas y salvarían la vida. Y al fin cobrarían fuerza para enarbolar la bandera entre los paganos. O sea, lo mismo de la anterior vez que hemos estado viendo. Los vamos a ganar, ¿eh? Nos pondremos a su altura y les daremos toda la verdad después y la van a aceptar. Otra vez la misma treta. Y bueno, al pensar esto, era lógico que muchos dijeran, es verdad, si hacemos esto, ya está, todo se va a arreglar. Fijaos, o aprendemos de la historia del pasado, o ¿qué sucede? Se repiten los mismos errores. El ser humano funciona así, a la que se olvida la historia, ya está. No obstante, unos pocos no quisieron acceder a este plan, sino que con firmeza prefirieron morir sosteniendo la bandera antes que arriarla. Había algunos que ya estaban hartos de que los persiguieran y los mataran, ¿eh? Y claro, fueron los que cedieron. Y eran muchos. Pero otros no. Entonces vi a muchos que arriaban la bandera y se unían con los paganos. Pero los que permanecían firmes la recogían y la enherbolaban. Vi que constantemente había personas que abandonaban la compañía de aquellos que llevaban la bandera pura y se unían con los idólatras bajo la bandera negra para perseguir a los que llevaban la blanca. Eran hermanos antes, ¿eh? Hermanos de fe. Oh, qué unidos estaban. Pero cuando vuelven a ver los problemas, ¿qué hacen? ¿Con quién se unen? Mira con quién se unen. Pues con los malos de la película. Con los idólatras, los cristianos entre comillas, que en verdad no son cristianos. ¿Y estos qué van a hacer? Perseguir a sus propios hermanos. ¿Aprendemos de la historia? Porque sabéis que esa historia se va a volver a repetir y ya empieza a repetirse. Eso es una verdad, ¿eh? Pues preparaos porque lo que estamos viviendo es solo el desayuno, la comida fuerte vendrá después. Los auténticos cristianos van a ser perseguidos por sus propios hermanos. Y además de cristianos, no solo de cristianos en general. Ellen White habla de algo que no podemos olvidar, de cómo habrá adventistas que van a perseguir a los propios que creen en lo mismo, pero porque habrán cedido en su mayor parte, como denominación, irán contra los pocos que dirán y mantendrán la verdad. Y si olvidamos este concepto, si olvidamos la historia, pasaremos a englobar lo mismo que toda esta gente, pasarse al lado que no toca. Es duro, pero es la verdad. Y eso es innegable. Muchos eran muertos y sin embargo la bandera blanca se mantenía en alto. Y otros creyentes eran suscitados para reunirse en derredor de ella. Aún había otros que se iban añadiendo a pesar de los problemas y dificultades. ¿No eran valientes esa gente? Vaya que sí eran valientes. ¿Y qué va a suceder en el último tiempo? Cuando haya oposición, los que se van a levantar entre los otros y se van a añadir al pueblo de Dios auténtico, a pesar de todo lo peor que les va a venir encima. Trabajadores de la rondez, de los que ya empiezan a salir, como algunos de vosotros,
y más que vendrán. Los judíos, mira por dónde, ¿eh? Ahora nos habla de los judíos otra vez. ¡Uy! ¡Qué casualidad! Que primero despertaron la ira de los paganos contra Jesús, no habían de escapar sin castigo. Y ahora nos preguntáis, ¿cómo puede ser que nos está hablando primero de judíos, nos pasa a idólatras, nos pasa a cristianos idólatras, y ahora nos vuelve a los judíos? Ya veréis por qué. En la sala del tribunal, cuando Pilato vaciló en condenar a Jesús, los judíos enfurecidos gritaron: «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». ¿Qué estaban haciendo con esto? Pidiéndose una automaldición de Dios. Claro, ellos rechazaron a Jesús y decían además, con toda la osadía, pues la sangre encima sobre nosotros y nuestros hijos. Estaban sentenciando ¿a quién? A la nación entera. El cumplimiento de esta terrible maldición que atrajeron sobre sus cabezas lo ha experimentado la nación judía. Los paganos y los así llamados cristianos han sido igualmente sus enemigos. ¿Es verdad esto históricamente? ¿No ha habido persecución de judíos a lo largo de la historia? Tanto por cristianos como por no cristianos, ¿eh? Aquellos que profesan ser cristianos, en su celo por Cristo, a quien los judíos crucificaron, pensaron que cuanto más los hicieran sufrir, tanto más agradarían a Dios. Sí, hay escritos que veis incluso de la Edad Media, cómo arremetían contra los judíos y pensando que hacían un gran servicio a Dios haciendo esto. Por ende, muchos de los judíos incrédulos fueron muertos, mientras que otros fueron expulsados de un lugar a otro y fueron castigados casi de toda manera posible. ¿Qué pasó con los judíos? ¿No hubo la diáspora? ¿Tuvieron que salir de sus tierras y están por todo el mundo esparcidos? ¿Por qué? La maldición. Ellos lo pidieron y ellos lo recibieron. ¿Estamos diciendo que todos los judíos por eso son malos? ¿Todos? A lo largo de estos 2000 años de historia desde la muerte de Cristo, ¿son malos porque son judíos y no aceptaron a Cristo? Recordemos que hemos mostrado otros textos e historia en la cual ha habido judíos que no han sabido nada más porque han pasado generaciones, pero han seguido en el camino que creían correcto, en plena conciencia, y van a ser salvos. Y aún hay un papel para los judíos en el tiempo final, ¿eh? Recordemos esto. Para unos, no para todos, porque todos tomarán su decisión. ¿Por dónde iba? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo y la de los discípulos, a quienes habían dado muerte, estaba sobre ellos, y fueron sometidos a terribles castigos. La maldición de Dios los siguió, y fueron objeto de oprobio y ridículo para los paganos y los así llamados cristianos. Fueron degradados, rehuidos y detestados, como si estuviese sobre ellos la marca de Caín. Sin embargo, vi que Dios había preservado maravillosamente a ese pueblo y lo había dispersado por el mundo a fin de que fuese reconocido como especialmente castigado por la maldición de Dios. O sea, Dios provocó que todo esto auténticamente pasara, lo aceptó para que fuesen un ejemplo, y no positivo, ¿eh? Y no positivo. Vi que Dios había abandonado a los judíos como nación, pero que miembros individuales de entre ellos se han de convertir todavía, futuro, y ser capacitados para arrancar el velo de sus corazones y ver que la profecía relativa a ellos se ha cumplido. Recibirán a Jesús como el Salvador del mundo y verán el gran pecado que cometió su nación al rechazarlo y crucificarlo. Por tanto, habrá judíos, y ya los ha habido, y habrá más, que cuando se les muestren las profecías relativas a ellos mismos, que están en el Antiguo Testamento, dirán, es verdad, si nos ha pasado esto y estaba escrito porque hemos ido contra lo que no se podía ir, que era Jesús. ¿Qué van a hacer? Reaccionar.
y van a ser salvos. ¿Y estos por dónde están esparcidos? ¿Solo en Andorra y por ahí al lado? Están por todo el mundo. Con lo cual, habrá conversiones de judíos por todo el mundo. ¿Y qué está intentando hacer Satanás ahora? ¿No está intentando que los judíos, por las circunstancias que está viviendo el mundo, vayan todos a Israel a vivir allí? ¿Por qué crees que hace eso? Porque quiere evitar las conversiones. El plan satánico sigue funcionando y está enredando no solo a judíos, sino también a cristianos que están judaizando, sionistas, y piden el apoyo para que todos vayan allí. Y van a caer en una otra trampa perfecta. Pues bien, ahora que hemos visto toda esta lectura, la reina del cielo, ¿quién es? Se llama Semiramis. Hemos visto el rey del cielo. Dicen que todo rey tiene su reina, ¿no? Pues en el caso divino es una historia un poco distinta, ¿eh? Pero Satanás, ¿qué debía hacer una vez más para copiar las cosas de Dios? Pues coger situaciones, hechos, tergiversarlos un poco, maquillarlos y darles un toque especial para que la gente cayese de cuatro patas en el gran engaño. La reina del cielo, la señora Semiramis. Tened presente, y esto lo iremos viendo en los misterios de Babilonia, si Dios quiere, cada vez que veáis esto así, sobre la cabeza de una señora con un niño en brazos, esto no es la Virgen María, con el niño Jesús. Esto es la señora Semiramis, conocida con muchos otros nombres a lo largo de toda la historia de este mundo. Y que curiosamente ha sido adorada, pero más que adorada, en tantos lugares distintos. Y mira por dónde. Se camufló de cristianismo esa idolatría y ese culto se introdujo de lleno para que muchos cristianos viesen esto como natural y bíblico además. Atención ahora. ¿Recordáis la bandera? Una bandera negra que ponía que había sol, luna y estrellas. Mira por dónde en la astrología, en el tarot, aparecen precisamente estas cartas. Sol, luna y estrellas. Por tanto, cuando habla de sol, luna y estrellas, quiere decir que adoraban el qué y que hacían qué. Cuestión de astrología. Tarot. Todos sabemos que la palabra que se utiliza para estas cartas adivinatorias de futuro se llaman tarot. ¿De dónde sale la palabra tarot? Astarot. ¿Os suena? La misma Inda, Tartar, Tantara, o lo que es lo mismo, el zodíaco. Tarot. Astarte, ¿os suena de algo? Bueno, pues aparte de lo significado, que eso entraremos en su momento, de la descripción del nombre en sí, qué significa, todo llegará en su momento. La verdad es que es impresionante cuando empiezas a tirar del hilo y mira por dónde. Otro significado de la palabra tarot proviene de los fenicios Astarot, que significa la diosa madre progenitora de los seres vivos. Madre, progenitora. ¿A quién nos llevan madre y progenitora de los seres vivos? ¿Alguna mujer en especial de la historia os viene a la cabeza? Eva. Y veremos cómo Astarot, que es, o Astarte, el otro nombre dado a Semiramis, y que tiene muchos otros nombres aplicados, llega a ser considerada como la misma Eva, en plagio satánico. Pero mira por dónde, además, en esos misterios babilónicos que ya iremos viendo, resulta que la señora Semiramis era la esposa de alguien. ¿Sabéis de quién? Nimrod el cazador. Que resulta que la historia que iremos viendo, ahora os digo 4 pinceladas, nos viene a decir que Semiramis era una señora
impresionante. Alta, hermosa, impactante en todo, súper inteligente. Y ella decía que venía de antes del diluvio. Sí, venía antes del diluvio. ¿Era cierto eso? No, no era cierto. No era cierto. Pero sucedieron cosas para que la gente creyera que realmente eso era cierto. Y cuando vayamos viendo todo eso nos vamos a quedar helados, porque vamos a entender un montón de conceptos que se han filtrado en el cristianismo y en el paganismo a nivel mundial. Impresionante. Y lo que nos están preparando con esto, Satanás y sus secuaces, porque todo tendrá un objetivo. Si ha tenido mucho objetivo a lo largo de la historia, viene algo especial también para ti. Pero bien, de momento nos quedamos con esto. La reina del cielo, ¿quién era? Deuteronomio 4:19. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Dios es el que crea todo, ¿no? Y crea el sol, la luna y las estrellas. Y la gente, como bobos, ¿qué hacen? Uy, sol, luna y estrellas, divinidades, venga a adorar. Adorar y a consultar, ¿eh? Con lo cual, uno piensa, ¿y por qué le servían culto a unas cosas que se ven por la noche, a excepción del sol del día y algo a veces de la luna? ¿Por qué? ¿Qué sentido tenía? ¿De dónde surge eso? La gente puede ser tan tonta de ver algo así y a postrarse a adorar. En principio es ilógico, ¿verdad? Pero deja de ser ilógico cuando sabes de dónde surge esa forma de culto a todo ello. Porque hay una razón. La gente no es tan tonta para hacer eso porque sí. Le han tenido que decir algo que haya quedado impregnado para que hagan caso. Ya lo veremos en su momento. Pero una vez más, no alces tus ojos al cielo viendo el sol, la luna, las estrellas y digas al ver todo esto, pues mira, voy a servirles, voy a inclinarme a ellos. Porque Dios, ¿por qué puso todo eso en el cielo? ¿Para llevarnos a la idolatría? No. Era para otras cosas buenas. Lo puso para el beneficio de todos los pueblos de todo el mundo debajo de los cielos. Satanás ha aprovechado eso y dice, sí, pues date, ahora verás. Y ha pegado el plagio y ha corregido ciertas cosas y la gente le ha colado. Mirad qué más. Jeremías 7, 17 y 18. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Está describiendo que entre el pueblo de Dios todos participaban ¿de qué culto? A la reina del cielo. Todos, padres, madres, hijos, participaban en un tipo de adoración pagana brutal. ¿Y Dios estaba contento con esto? Le ofrecían hasta tortas a la reina del cielo. Ya veremos qué era todo esto en su momento y veremos cosas que una vez más os digo nos van a dejar helados, porque veremos unas comprobaciones históricas que no nos pueden dejar indiferentes para nada y nos van a desvelar un montón de cosas que cuando veamos la verdadera importancia de esto nos deberemos coger aún con más fuerza a Dios y nos va a dar unos argumentos para todas aquellas personas que dicen la Biblia, déjate de historias, es una copia de libros anteriores que habían. Moisés, cuando hizo todos esos relatos, no se inventó nada, copió de otros libros de otros pueblos que ya estaban antes. Pues nos va a servir para echar por tierra ciertos argumentos de un modo rotundo
Y para llevar a estas personas que están en este lado tan equivocado a tener que reconocer que la Biblia es verdad y que Satanás hizo unas manipulaciones tremendas para llevar a la gente a los conceptos que muchos están abrazando así, os digo ahora. Mirad, porque esto quiere decir que había una situación de gente adorando lo que no tocaba entre el pueblo de Dios, a Semiramis. Jeremías 44, del 11 al 15. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir a todo Judá. ¿Y por qué? Porque hace esto Dios con su pueblo. Y tomaré el resto de Judá, que volvieron sus rostros para ir a tierra de Egipto, para morar allí, y en tierra de Egipto serán todos consumidos. Caerán a espada y serán consumidos de hambre, a espada y de hambre morirán desde el menor hasta el mayor, serán objeto de execración, de espanto, de maldición y de oprobio. Pues castigaré a los que moran en tierra de Egipto como castigué a Jerusalén, con espada, con hambre y con pestilencia. Y del resto de los de Judá que entraron en la tierra de Egipto para habitar allí, no habrá quien escape, ni quien quede vivo para volver a la tierra de Judá, por volver a la cual suspiran ellos para habitar allí, porque no volverán sino algunos fugitivos. Entonces, todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías, diciendo, ¿qué crees que le respondieron? Oh Señor, no haremos caso a los profetas de Dios y seguiremos. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. Vaya respuesta. Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, no de la boca de Dios, para ofrecer, mirad por dónde, incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. ¿Adoraban a Semiramis? ¿Por qué? ¿Habían estado en Egipto? Sí. ¿Y qué sacaron de Egipto? La idolatría. Semiramis en Egipto. Pero si Semiramis es en Babilonia. ¿La reina del cielo en Egipto también? Puede ser. Bueno, pues, ¿qué quiere decir esto? Si hacemos un poco de historia, nos daremos cuenta que de Babilonia surgió un concepto que fue parar también a Egipto. Por cierto, anticipando un poco, ¿sabéis quiénes eran los originales de la tierra? ¿Sabéis quién fue a parar por allí? ¿Os suena un hijo de Noé que se llamaba Cam? Pues sí, fue a parar por allí. Y todo el tema de Egipto, todo ese paganismo de Egipto, veréis que cambiando los nombres es lo mismo de algo que sucede en Babilonia. Y veremos una serie de conexiones que nos quedaremos alucinados. Y veremos cómo Satanás es capaz de obrar de un modo para hacer creer que la idolatría es algo tan bueno y tan aceptable. Bueno, pues ¿qué quisieron hacer ellos? Seguir así. Porque mira, haciendo esto les ha ido la mar de bien, súper bien. Sí, no hemos visto mal alguno, estamos adorando a las Semiramis y oh, qué bien nos va. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo y a espada y de hambre somos consumidos. Esa fue su conclusión. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? O sea que las mujeres que aquí se están autodefendiendo, ¿qué hacen? Ah, mira, nuestros maridos nos han dicho que sí, nos han apoyado. ¿Y qué terminaba todo esto siendo? Idolatría para todo el pueblo. Si la madre y el padre hacen lo mismo y están de acuerdo, ¿qué dirán a los hijos? Que hagan lo mismo.
y así subieron y van pasando generaciones haciendo estas cosas. Pues bien, nosotros vamos a dejar la primera parte aquí. Y vamos a dejarlo aquí porque en la continuación veremos más explicación de todo esto. Y veréis qué cosas vamos a ver en escritos de Ellen White que nos van a llevar otra vez a cuestiones bíblicas de un modo que, además, acompañadas con historia, no puede dejarnos indiferentes. Habéis visto que hemos tratado sobre misterios de Babilonia un poco, sobre el tema de judíos un poco, ¿sobre qué más? Idolatría. En el título ponía algo más, ¿no? Que os hemos mostrado al principio. 3 días y 3 noches. ¿Hemos hablado de 3 días y 3 noches? ¿Es que no? Y había algo más al final. 2031. Aún no hemos hablado de esto. ¿Hay conexión entre todo esto? Pues vaya que se le va a ver. Ya lo veremos ahora cuando reiniciemos con la segunda parte del tema. Una vez más, cuando leamos la Biblia, busquemos por comparativa donde nos habla de lo mismo en distintos lugares. Y una vez más, advertir a las personas que dicen: no, yo solo leo la Biblia y con eso me basta. Señores, si solo leemos la Biblia, en la Biblia no nos va a explicar exactamente muchos detalles, como de dónde surge Semiramis y por qué es adorada. ¿De dónde viene eso? La Biblia nos dice que era un hecho, pero no nos dice por qué surge. Tienes que ir a libros escritos, manuscritos antiquísimos, de referencia en muchos países, para darte cuenta de algo. Y te vas a dar cuenta con todo eso, que la Biblia tenía razón, que la Biblia no mentía. ¿Sabéis cuántos libros tenía Ellen White en su biblioteca? Más de 1000 libros. No eran 1000 Biblias, 1200 Biblias. No. Eran libros de historia, libros de educación, libros de muchos otros factores que le sirvieron para preparar también sus temas, porque aunque ella tenía sus revelaciones y demás, ¿dónde sacaba datos para registrar lo que ella había visto? De escritos de anteriores. Ahora eso le dicen plagio. En esos tiempos era algo habitual. Pues ella tuvo que indagar. Y diréis: pues vaya birria de profeta, ¿no? ¿Y Daniel qué hizo, señores? ¿No empezó a buscar en la Biblia sobre las profecías de Jeremías? Se estaba terminando el tiempo del cautiverio. Pues vaya birria de profeta también entonces Daniel, que es necesario que busque datos. Un profeta se mueve también no solo por una inspiración tal cual, sino porque va acompañado de un estudio, y el Espíritu Santo es el que guía a conocer la verdad. Lucas, buscando en los registros antiguos, las genealogías. No podemos ser tarugos. El cristiano debe documentarse para llegar a cualquier persona, sea de muy baja alcurnia o muy alta, de mucho conocimiento o poco. El cristiano, como decía Pablo, el que se hizo a todos, ¿no? Pues así debe ser el cristiano. Y con grandes argumentos veréis que hay personas que se dan cuenta porque son inteligentes, rectifican, cambian y siguen al Señor. Y esa es nuestra labor, llegar a unos y a otros. Pero el cristiano debe indagar. Y con la ayuda de Dios, el Espíritu Santo quiera llevarnos ¿a dónde? A toda la verdad. ¿Y por qué? Especialmente, ¿quién necesita toda la verdad? La Biblia, ¿para quién fue escrita? Especialmente para los que han alcanzado los fines de los siglos. ¿Y quiénes han alcanzado los fines de los siglos? ¿No es nuestra generación, acaso? Por eso debe guiarnos el Espíritu Santo a toda la verdad. Porque quiere decir que si especialmente es a estos, Satanás evidentemente va a hacer unos ataques increíbles, muy superiores aún al resto de la historia. Y si no conocemos esos plagios satánicos, nos va a tumbar por elegidos que nos creemos. Que Dios nos ayude
a estar centrados en todo. Porque cada parte en la que fallemos, Satanás va a utilizarla para entrarnos de cuajo. Bien, vamos a terminar aquí. Que Dios os bendiga.